Bueno, amados y amadas, bienvenidos todos. Como estamos filmando, entonces lo tengo para allá. Pues el día de hoy seguimos en el capítulo 13 del libro de San Juan. Amén. Amén. ¿Dónde nos encontramos? ¿Quiénes están ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que ya hemos hecho? En el libro de San Juan. ¿De qué hablamos? ¿Dónde estamos? Primero, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar? Estamos en Jerusalén. ¿Qué es lo que estamos celebrando? La Pascua, exactamente. Ya comimos la Pascua. Ya la Santa Cena fue instituida. Ya Jesús explicó de que hay que servir el uno al otro. Algo que Judas y muchos de los demás no podían entender. Hay un cambio en la manera como nosotros debemos vivir. Ya no es esta vida de violencia, ya no es esta vida de pelea, de pleito, de matanzas. El propósito de Jesús no es sacar a los romanos de Israel. El propósito de Jesús es mostrar un camino diferente y un camino mejor. Y Él dice, mire, ustedes piensan que estamos hablando del reino de Dios físico, de que yo voy a venir como rey a quitar los romanos. No, no es así. El reino de Dios es un reino espiritual que ahorita empiece de una manera lenta, pequeña, y crece como una semilla dentro de cada uno de nosotros. Donde hay beneficios ahorita aquí en la tierra y hay beneficios después al final de los tiempos. Por eso todo lo que nosotros leemos siempre tiene esa doble connotación. El hoy y el futuro. Siempre las dos cosas. Y esto es lo que es muy difícil de entender para los discípulos. Y mucho menos es fácil de entender para Judas. Porque Judas, y esta semana, y yo estaba leyendo uno de mis libros teológicos, Judas Iscariote. El nombre Iscariote, según este libro que yo estaba leyendo, viene de la misma raíz del sicariato. Por eso se llama Iscariote. Porque de ahí tiene la misma raíz. Y era uno de estos hombres que se llamaban celotes, que eran aquellos que querían a la fuerza sacar el pueblo o la nación de los romanos. A la fuerza querían quitarse ese yugo, querían evitar que seguían entrando esas enseñanzas de dioses falsas, esas prácticas que ellos sabían que iban en contra de la voluntad de Dios. Esos eran los celotes y ellos querían hacerlo a la fuerza. Y todos esperaban que Jesús haría lo mismo y no lo hace. De lo contrario, todo lo que enseñaba directamente en contra de lo que ellos querían y de lo que ellos esperaban que pasara. Por eso es que era tan difícil para ellos. Por eso hablamos de la traición de Judas. Porque él dice, si ellos me traicionaron, en este caso, si Jesús me está traicionando y no hace lo que yo quiero, entonces yo lo voy a traicionar. Entonces, llegamos al punto del lavamiento de los pies, donde Jesús dice, si tú quieres ser bendecido y tú quieres ser feliz, entonces sírvale a los demás. Y todo lo que se enseña a lo largo de la Biblia es que tenemos que servir, que somos llamados a servir. El cristiano, en el momento que se convierte a Jesús, se convierte en un servidor. Hoy entramos ya a la siguiente fase. Hoy empezamos en San Juan 13, verso 18. Y dice, ámense los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué palabra más poderosa! Y lastimosamente, no todos
entienden que somos llamados a amarnos. Porque si fuera así que todos lo entendieran, este mundo fuera muy diferente. Pero quiero entrar otra vez al verso 16, antes de que entremos al 18. Voy a empezar a leer en el 16, que era la última parte de lo que hablamos la vez pasada. Jesús dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces ahí terminamos la vez pasada. Tienen que entender que al servir, aunque tienen derecho de ser señores, pero al servir, ustedes son bienaventurados. No solo si lo entienden, sino también si lo hacen. Ahora vamos al 18. Porque dice, no hablo de todos vosotros. Así que de ahí ya hace una exclusión. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso está en el Salmo 41:9, un salmo profético que usa Jesús para explicar lo que está pasando en el momento que están ahí en el aposento alto celebrando la Santa Cena. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. Así que en otras palabras, todo lo que está enseñando Jesús es para que nosotros sepamos que Él es el Mesías, que Él es el que va a hacer todo lo que se ha de hacer. ¿Y desde cuándo sabemos que Judas es el que lo va a entregar? ¿Desde cuándo sabemos que hay un traidor entre los 12 discípulos? Pues eso lo sabemos desde el capítulo 6 de San Juan, porque en el verso 70 de San Juan 6 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Así que desde el capítulo 6 ya sabemos que alguien va a traicionar a Jesús, que alguien es el diablo. Diablo es el acusador. Así que desde que hablaba en el 71, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahora imagínense, amados, Jesús desde que escogió los 12, ya sabía que uno de ellos lo iba a entregar y aún así lo escogió. Aún así dijo, venga, sea parte. Porque si este no hubiera sido parte de los 12, nunca lo hubiera entregado. Y es interesante cómo hace todo. Entonces, Jesús sabe muy bien a quién escoge para su reino de Dios. Y Él sabe a quién escoge para qué trabajo. Él sabe a quién escoge hoy también para la alabanza, que fue un novato que hoy por primera vez tocó guitarra en la iglesia. De lo que yo he visto, todo lleva ya. Bueno. Una vez tocó con Rebe, pero yo no estaba. No estaba. Sí, por eso. Entonces para mí hoy fue la primera vez que lo vi. La cosa es, amados, Jesús sabe a quién escoge. Entonces por algo es que tú has sido escogido. Entonces tú tienes que entender que tú tienes un privilegio que no lo tienen otros. Has sido escogido. Y uno de ellos lo traiciona. Pero todo lo que hace Jesús está basado en un plan que Él ha tenido desde antes de la fundación de la tierra. Y eso es lo más increíble de todas las cosas. Porque también hoy en día nosotros podemos decir, sabemos a quién ha escogido Jesús, a nosotros. Porque ese plan, así como el de Judas, que ya estaba profetizado en los Salmos, para cada uno de nosotros, Él tiene ese plan.
La cosa es que nosotros, como ya hablamos, muchas veces no nos tomamos el tiempo, ni buscamos entender, ni ver qué es lo que está pasando en el reino de Dios. No queremos, por situaciones de la vida, por pereza, por lo que sea, no lo hacemos. Entonces hay un plan y todo está en funcionamiento de ese plan. Así que antes de que el Espíritu estuviera sobre las aguas, organizando y poniendo en orden el mundo, ya todo esto estaba dicho. Nada de lo que hoy pasa en la iglesia ni acá viene como sorpresa a Jesús, porque todo esto ya se sabía desde la fundación del mundo. Todo está bajo su control. Y las escrituras se van a cumplir porque se van a cumplir. Y en este caso, como hablamos, el Salmo 41, verso 9, se cumple porque ahí dice: el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Todo lo que está escrito sucederá. Ahora vamos al verso 20. De cierto os digo. Así que una vez más, cuando Jesús dice de cierto, está poniendo énfasis en algo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Hemos visto que Jesús habla del servicio del uno al otro. Él nos va a enviar a servir a los necesitados que Él pone bajo nuestro cuidado. Nosotros tenemos una cantidad de niños, una cantidad de ancianos y las ovejas de este redil que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado. Nosotros somos llamados a ir, y el que nos recibe, porque Jesús nos envía, recibe a Jesús. Y el que recibe a Jesús, recibe al que lo envió, que es el Padre. Por eso es interesante, amados, cuando nosotros vamos a las casas de la gente a orar, a ministrar, a visitar, solo para mostrar nuestra amistad. En el momento que nos reciben, el cielo se abre. Amén. Porque bajan todos, porque van todos juntos, porque el que recibe a nosotros, recibe a Jesús, recibe al Padre, y con el Padre viene todo viene con el Padre. Esto es lo más fabuloso. Nosotros tenemos que entender que cuando vamos es porque Jesús nos envía y nosotros llevamos con nosotros toda esta multitud de bendiciones a las casas. Ahora, Jesús ahorita ya avisa: no tengan miedo de ir, váyanse, hagan, cumplan. Ahora termina el discurso, ya avisa de que Él sabe quién ha escogido, Él sabe que hay un traidor. Y ahora vamos al 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Wow, qué palabra más fuerte. Claro y pelado. Uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, en este caso Juan, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere,
el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Amén. Hermano, una pregunta. Por lo menos Dios había detenido ese paso que dio Jesús allí para mostrarle a Judas que había una entrada, había una oportunidad para que lo hiciera, ¿no? Pues, amado, mire lo que dijo Jesús. ¿sí? ¿Qué dijo? Dice que hasta que él entró en el bocado, Satanás tomó posesión de él. Que él estaba incitándolo por 3 años, hermano. Sí, pero ¿por qué entró Satanás cuando le dio el bocado? Porque así fue profetizado en el Salmo. Así que Satanás no pudo entrar hasta que se cumpliera la profecía. Y la profecía se cumplía, como dice el Salmo, con el que yo comparto el pan. Este es el que me va a, como dice, este es el que me va a herir el calcañar. ¿Sí? Porque así es, alzó contra mí el calcañar, el que de mi pan comía. Entonces, hasta que no come el pan, no podía actuar Satanás en Judas, porque eso era la señal. Hasta ahí se cumplía la profecía y ahora sí estaba escrito y estaba cumplido lo que está escrito. Pues después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, vamos entonces otra vez al 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Entonces la profecía estaba dada. Ya se sabía que lo iban a entregar. Él ya había dicho varias veces que alguien es el diablo, alguien es el traidor. Y ahora que el muchacho come pan, ahora que todo está dicho esto, cuando Jesús ya sabe lo que va a pasar, en este momento es que se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Se conmovió. Nosotros habíamos visto ya varias veces cómo Jesús se conmueve. Como dentro de lo más profundo de él salen esos gemidos, salen estas emociones y le duele. Y ahora dice él, claro y pelado, sin muchas vueltas: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes va a ser culpable de mi muerte. Y era una muerte en menos de 24 horas. Y la tristeza de este hecho de que alguien lo iba a traicionar, esta herida emocional era tan profunda que Jesús se conmovió en su espíritu. Uno de los sentimientos más grandes es lo que uno siente cuando uno es traicionado, porque es una herida tan profunda que genera dolor, que genera frustración de que alguien haría algo así, y por lo tanto rabia, y para los que se exceden entonces el deseo de la venganza. Pero hasta ahí Jesús no llega.
Él admite y la palabra dice claramente, el haber sido traicionado hizo lo que hacen cualquiera de nosotros. Nos conmueve, nos duele y nos lleva a un dolor emocional profundo. Y eso es lo que sintió Jesús. Ahora los discípulos, ¿qué hacen? En el 22, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. En Mateos 26 dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? En Lucas 22 nos dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Era algo tan inconcebible en la mente de ellos. No lo pueden entender. Y querían saber, ¿quién, Señor? ¿Quién seré yo? En Marcos 14, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Pero ¿saben lo que a mí me llama la atención en todo esto? Si yo digo que alguien aquí va a traicionar, todo el mundo inmediatamente va a saber quién es. Vaya el fulano. Y cada uno va a empezar a señalar a otros. En el caso de ellos, ¿qué es lo que hicieron? Preguntaron, se enfocaron en sí mismos. ¿Seré yo, Señor? No empezaron a buscar la culpa en otros. Buscaron la culpa en sí mismos. ¿Seré yo, Señor? Y nadie sospechaba de Judas. Nadie esperaba que algo así pudiera pasar. Nadie pensaba que había un traidor en medio de ellos. Y discutían y se entristecieron. Significa que también para ellos era algo que los conmovió a lo más profundo. Y uno de sus discípulos, en el verso 23, al cual Jesús amaba. Y de la manera como se escribe, se sospecha que es Juan, el apóstol que escribe el Evangelio. Estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Así que Juan escribe el Evangelio, él es el que está recostado, y yo les mandé una imagen en el WhatsApp, en el chat, para que ustedes vieran el cuadro que pintó Da Vinci. Un cuadro famosísimo. Y de este cuadro sacaron aquel famoso libro, El Código Da Vinci, donde supuestamente Jesús tenía ahí a María Magdalena, que no era Juan el que estaba ahí, un montón de cosas. El hecho es, si ustedes analizan esta imagen, todo lo que hemos estado viendo aquí está dibujado en este cuadro. En esta escena de la traición, nosotros vemos a Jesús en el centro. Al lado izquierdo hay un joven con pelo largo, que se supone que es Juan. Y al lado de Juan tenemos un hombre barbudo que está arriba hablándole, y en la mano tiene una espada. Por eso se sospecha que es Pedro que le cortó la oreja a Malco, aquel soldado. Y la gente sospecha que, y así como está dibujado también, que Pedro quería saber quién era, porque ahora Pedro iba a arreglar cuentas con él, ahí mismo, ¿no? Entonces, Pedro quiere saber quién es, pero no le pregunta directamente a Jesús, sino se lo susurra al oído a Juan.
Y Juan después se lo susurra al oído de Jesús. Porque también Juan quería saber, si todos querían saber, ¿quién fue? ¿Quién fue? Ahora, si seguimos viendo el cuadro, vemos que al otro lado de Jesús hay un muchacho o un hombre vestido de verde, con una cara de enojado, bien fuerte. Y obviamente, si Jesús pone el pan en vino y lo moja, y se lo tiene que entregar a alguien, ¿a quién se lo va a entregar? El que está al lado, porque no se va a levantar a dar vuelta por todos lados a entregárselo, sino que, mira Juan, al que ahorita se lo doy, pum, lo toca y se lo da. Y es Judas el que está al otro lado. Por eso en el cuadro Judas está vestido de verde con una cara de enojado. Ahora, todo esto pasa a voces bajas. Así que Pedro susurra a Juan, Juan susurra a Jesús, y Jesús después también susurra a Judas. El 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amados, qué testimonio más horrible. Un hombre que caminaba con Jesús por 3 años, escuchó las enseñanzas, vio los milagros, estaba con Jesús en las tribulaciones, inclusive en el pórtico de Salomón, cuando fueron agredidos por los fariseos, que cada uno de ellos tenía piedras en la mano, a tal grado que juraban que ya los iban a matar. Por eso cuando Jesús le dice a ellos que van a regresar a Jerusalén, dice Tomás, bueno, si hemos de morir, vamos a morir, por esta situación que pasó en el pórtico de Salomón. Así que todos ellos habían vivido todo esto con Jesús. Y aún así, Judas, porque Jesús no hace lo que él piensa que Jesús debe hacer, lo traiciona. Y este acto, y tomar el pan, conociendo las Escrituras, él permitió que Satanás entrara en él. Nosotros, y eso lo hablamos varias semanas atrás, nosotros somos responsables de guardar nuestro corazón, amados, de todo lo que está pasando, de pensamientos, de enojos, de ira, de querer hacer venganza. Nosotros somos responsables de nuestro corazón. Nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Jesús. Lo que no quería hacer Judas. Judas no quería. Nosotros tenemos que dejar de envidiar a otros lo que ellos tienen. Cualquier ministerio, nosotros tenemos que asegurarnos que guardamos nuestro corazón para que no le demos entrada a Satanás a nuestras vidas. Y lo que todavía más me impacta es que no poco tiempo atrás Judas participó en la Santa Cena. Judas era partícipe en el lavamiento de los pies. Y aún así, Jesús dice, bueno, todos ustedes, pero ¿saben qué? No todos. Hay uno que no. Así que a pesar de todo lo que recibió, si tú permites que se contamine tu corazón, participar en la Santa Cena, hacer cosas, obras buenas, no vale nada. Porque nosotros somos llamados primeramente a guardar nuestro corazón. En el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Y qué le dijo? Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Por qué le habrá dicho esto Jesús a Judas? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía,
compra lo que necesitamos para la fiesta. Así que aparentemente ya se les había acabado algo del alimento, lo que sea. O que diese algo a los pobres, porque tenía la bolsa. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Así que la conversación entre Pedro y Juan, al igual que la conversación entre Juan y Jesús, y finalmente entre Jesús y Judas, eran todas a voces bajas. Nadie se enteraba lo que estaba pasando, porque cuando abandona la escena Judas, nadie sabe lo que pasó. O lo que iba a hacer. O lo que iba a hacer. Entonces, en ningún momento ellos sospechaban que lo que había dicho Jesús acerca de la traición, cuando cada uno decía, seré yo, que en realidad ya se había identificado y se le había mostrado quién era. Nadie se dio cuenta, porque todo era a voces bajas. Nadie sospechaba nada. Y se va. Y ya era de noche. Así que el jueves de la Santa Cena ya pasó. El jueves del lavamiento de los pies ya pasó. Como era de noche, ya entró el día siguiente. Porque el día empieza con la noche. Al oscurecer empieza el día. Porque era la oscuridad y se hizo la luz. Así que primero vino la oscuridad, después la luz. Por eso en la mente del judío, el día empieza cuando baja el sol. Así que ya era de noche, así que ya era viernes. Y se va Judas. Y en el 31 sigamos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, porque ya salió el traidor. Ahora Jesús podía volver a entrar a la discusión y a la enseñanza con los discípulos. Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en Jesús, Dios también te glorificará, le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Así que en este momento Judas se va. La traición ya está encaminado. Ya se va Judas. Ya traen los soldados. Ya lo van a arrestar. Ya no hay salida. Ya no hay nada que pueda hacer Jesús. El proceso de la siguiente fase inició. Ya no hay escape de la muerte. Y por eso dice Jesús, ahora, porque ya empezó el proceso del juicio y de la muerte, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús, exactamente. Hermano, conforme a Daniel 7. Mateo escribe algo aquí. Y pienso yo que después de que salió de la reunión, cuando recibió el bocado, él ya se fue con intenciones de cumplir su propio plan. Mira lo que escribe Mateo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Pero él ya iba consciente de que ya iba con la autoridad. Él ya sabía. Él ya sabía lo que iba. Y por cuando eso Satanás entró, ya lo impulsó, ¿verdad? Para confirmar el hecho. Ya estaba, ¿sí? Pero Satanás no pudo entrar hasta que no se hubiera cumplido la profecía. A causa de que Judas permitió que su corazón se contaminara. Tenemos que tener siempre ese cuidado.
Así que ahora que ya se sabe que viene la muerte, porque ya lo va a entregar, ya van a venir a arrestarlo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en Jesús. Y si Dios es glorificado en Jesús, Dios también a Jesús glorificará en sí mismo. Y enseguida lo glorificará. Así que ahora esto ya empezó. Aquí no hay vuelta atrás. Menos de, póngale 16, 18 horas, ya estará Jesús en la cruz. Hijitos, le dice Jesús a sus discípulos, aún estaré con vosotros un poco, muy poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Y ahora viene la culminación de todo este capítulo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿cuál es el criterio que sabemos que somos discípulos de Cristo? Cuando amamos los unos a los otros. Así que dar gloria es dar a alguien o declararla digna de honor o digna de un prestigio. Así que Jesús dice ahora, la honra por todo lo que va a pasar es para Dios y Dios mismo dice que es para Jesús y entre sí se dan el honor, se alaban, se exaltan, reconocen la gloria el uno del otro. Es increíble. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros como hijos de Dios sufrimos en nuestras reuniones, si sufrimos en nuestras vidas, si sufrimos en nuestros empleos, si sufrimos por todos lados por ser hijos de Dios, el Padre dice que Jesús es glorificado, el Padre es glorificado y nosotros cumplimos con lo que hemos sido llamados a hacer. Jesús envió a su traidor a que haga lo que iba a hacer. Con esto, como ya dije, inició la siguiente fase del Calvario. Ahora ya no había manera de no tomarse la copa que Jesús sabía que se tenía que tomar. La copa de sufrimiento, la copa de humillación, la copa del juicio ante autoridades que son ajenas al estado de los judíos. Todo esto ya iniciaba, ya venía la muerte. Al aceptar que esta copa no iba a pasar, ya que para esto vino Jesús, el Hijo del Hombre recibía la gloria por pagar nuestros pecados en la cruz. Después de exaltar a Jesús por su sacrificio, seguimos con el Padre. Dios Padre es glorificado porque Él, el que sacrificó su propio Hijo para que nosotros no tengamos que sufrir esta muerte tan horrible. Ellos se glorifican entre sí. San Juan 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces
Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas al jardín de Getsemaní. Entonces, amados, de esto estamos hablando. Jesús sabe que ahora empezó este proceso. Jesús sabe que va a venir Judas con los soldados, con los principales sacerdotes, con los fariseos, que ellos van a venir con linternas, con antorchas y con armas. Ya no hay vuelta atrás. Por eso es que Jesús puede decir que ya los dos están glorificados. Pero esto viene hasta el capítulo 18 que salen, y estamos en el 13. Así que, ¿qué más, amados, le tiene que decir Jesús a sus discípulos? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses. La cosa es que Jesús todavía no ha terminado de explicar todo lo que tiene que explicar. Ahora dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Bueno, sabemos que son menos de 24 horas. Ya después me buscaréis. Ustedes me van a buscar porque ya no voy a estar. Pero a donde yo voy, ustedes no van a poder ir. A la cruz no podía. Ni a la cruz, ni a la tumba, Amén. ni a resucitar, así como Jesús. Jesús ya le dice que él se tiene que ir, que lo van a buscar y que no van a poder ir a donde está Jesús. Él irá a la cruz, de la cruz a la tumba, de la tumba resucita, y ahora de vida asciende a la diestra del Padre. Y así como lo hace Jesús, no lo pueden hacer ellos. Que finalmente lo van a hacer, porque todos ellos, aparte de Juan, fueron asesinados a causa de su fe. Bueno, nosotros en algún momento vamos a dejar atrás este cuerpo para llegar a estar en la mesa de Dios, de Jesús, como dijo él, van a estar comiendo conmigo. Pero lo importante es, amados, para que logremos alcanzar esta promesa final, tenemos que entender que hay un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy. Y este es que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento que dio Jesús pocas horas antes de morir. ¿Qué tan importante creen ustedes que es este mandamiento? Y si es tan importante, ¿por qué entonces seguimos peleándonos? Porque seguimos causando problemas en nuestros matrimonios, porque seguimos siendo haraganes y no estudiando la palabra de Dios como debemos, porque hacemos lo que hacemos. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto, en nada más. Amados, ¿en qué creen ustedes que la gente va a reconocer que ustedes son discípulos de Jesucristo? En esto, en esto, que améis. Si tuvieres amor los unos con los otros, este es el punto clave. Si entendemos esto y lo ponemos en práctica, nuestra vida sería muy diferente. Después de 3 años de enseñanza acerca del reino de Dios, ahora viene la culminación, el amor del uno con los otros. Y horas antes de ser crucificado, ¿en qué piensa Jesús? Piensa en sus discípulos. No piensa en lo que él va a sufrir. Él no empieza a hablar en contra de los romanos, ni de Judas, de nada. Él habla que ahora viene el mandamiento, el
amor. En vez de pensar en muerte, venganza, en amor. Entonces mi pregunta a cada uno de ustedes es, ¿cómo estamos en ese departamento? ¿Se aman ustedes los unos a los otros? ¿Y cuáles son los 10 mandamientos? No darás falso testimonio. ¿Cuántos de ustedes le mienten a sus cónyuges? No mintas. Ayer me dice mi esposa, Peter, lava los trastes. Y le digo, esos trastes no son míos, esos son de los hijos, que lo laven ellos. Y me dice, ¿y no me dijiste tú que te habías hecho unos huevitos para la cena? Entonces dice, esta frigidera llena de restos de huevo, ¿de quiénes son? Ay, Señor. Entonces ya me levanté, ya fui a fregar los trastes. Amados, rapidito, y ni pensamos 2, 3 veces cuando mentimos. No robarás. ¿Vale? Bien, ¿cuántas veces hemos hecho algo que ofende, amados? Este es el momento que sabremos si somos discípulos de Cristo, si mostramos nuestro amor el uno por el otro. Nuestro amor. Entonces, para concluir, hemos escuchado otra vez acerca de la traición de Judas a Jesús. Escuchamos que Jesús, en el momento que Judas sale, es glorificado. Jesucristo, que es glorificado igual al Padre. Y cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, seremos glorificados. Escuchamos que Jesús le dice que Él se va. Así que Jesús se va. Y que nadie lo puede seguir con este cuerpo ni en vida. Y todo esto, lo que hemos visto, culmina con la última enseñanza, la del amor del uno con el otro. Así que mi exhortación el día de hoy para cada uno de ustedes es: ámense, así como Jesús nos amó. Dejen de traicionarse. Dejen de pelearse. Si no, muestran que son discípulos de Cristo a través del amor mutuo. Amén. Eso no fue un amén muy convenciente, señores. Amén. Amén.